Bien, en el video de hoy vamos a hablar del cine de terror y cómo este género en las últimas décadas viene en decadencia, como todas las franquicias de películas, justamente por ser una franquicia, han llegado a cansar al público y utilizar una forma repetitiva que prácticamente aborda todos los clichés, todos los argumentos trillados que se pueden obtener de la historia del cine de terror justamente. El problema del cine actual, y como muchas de las cosas de la vida actual, es la cantidad y escasa calidad, porque sin duda si uno dice hoy quiero ver una película de terror, puede ver la cartelera de cine y va a ver que va a haber muchas películas o cualquier servicio de stream, y porque hay una marcada diferencia entre su época dorada, a la que la mayoría considera en los finales de los 60, la década del 70 y principios de los 80, en los que los grandes exponentes, como puede ser El Exorcista, El Resplandor, La Profecía, Tiburón, salieron en esa época y qué era lo que ofrecían al público como para impactar de esa manera y que todavía las recordemos como las grandes obras que son. Es cierto, a pesar de que sea un defensor del género de terror y de sus subgéneros, por así decirlo, no puedo negar de ninguna manera que se ha convertido en el bufón de la industria cinematográfica. Es más, se han creado sagas de comedia a partir de la parodia de las mismas. Han perdido su prestigio y a pesar de los esfuerzos de algunos directores que intentan marcar su impronta, con ideas originales y propuestas diferentes, el 90% de las obras son asquerosas. ¿Puedo decir asqueroso, señor? En este canal, sí. Hagamos un poco de retrospectiva. En el comienzo de la era dorada del cine estadounidense, de Hollywood en los años 30, se crearon piezas clásicas fantásticas. Estudio Universal se encargó de traer adaptaciones de obras clásicas de la literatura de terror como Frankenstein de Mary Shelley, Drácula de Bram Stoker, El hombre invisible de H. G. Wells, también leyendas urbanas y mitología como El hombre lobo y la momia, y seguirían haciéndolo durante unos cuantos años más. Si uno revisiona estos filmes, sin duda los encontrará risibles en muchos aspectos. Digamos que no han envejecido del todo bien. Bajo los estándares de la actualidad se podrá ver performances sobreactuadas, efectos muy pasados de moda y poco desarrollo de la trama en algunas de ellas. Pero como todos los aspectos de la vida, hay que juzgar bajo el contexto de la época. Eso significa que si hubieras sido niño en esa época y veías a Boris Karloff con su imponente presencia en pantalla, personificando tanto sea al monstruo de Frankenstein o a la momia, te aseguro que esa noche dormías con las luces prendidas. Y ni hablar de la cara peluda de Lon Chaney personificando al hombre lobo. Por lo tanto, con los recursos de la época, el contexto cronológico y la susceptibilidad de la gente que no estaba habituada a este tipo de espectáculos, se puede decir que marcaron una época, de manera permanente. Es decir, ofrecieron algo nuevo a la industria, lograron un shock en el público. Ahí se encuentra el meollo del asunto. Para impactar al público, debes crear algo nuevo, nunca antes visto, porque la rutina aburre. Una montaña rusa sin duda te hace gritar, hace fluir la adrenalina, te sorprende y te deja queriendo más. Pero si te subís todos los días a la misma montaña rusa, te aseguro que ya vas a saber cuándo sube, cuándo baja, curva a la derecha, curva a la izquierda. Por ende, si al espectador no se le presentan novedades, es muy posible que generes bostezos y no angustia. Pero el género no presentó sus mejores cartas en la época antes mencionada. Muchos van a estar de acuerdo conmigo cuando diga que durante los años 60, 70 y 80 se presentaron los mejores frutos para el género. Algunas cosas no cambiaron. Se siguió alimentando de la literatura, como la mayoría de las grandes películas de Hollywood. Les aseguro que incluso hay films que se piensan guiones originales y en realidad son adaptaciones de obras literarias. Un claro ejemplo, saliendo del género de terror y entrando en la acción, es la película Die Hard. Estoy seguro que muchos de ustedes no saben que esto proviene de una novela. Pero volviendo a lo nuestro.
¿Qué sucedió durante esa época para haber dado a luz tantos clásicos del género? Vamos a nombrar algunos: El Resplandor, El bebé de Rosemary, El exorcista, Al final de la escalera, La profecía, La masacre de Texas, Alien, Tiburón, Carrie, Halloween, La noche de los muertos vivos, y podría seguir y seguir. La característica de todas ellas es que fueron impactantes, frescas, grotescas en algunos casos y de atmósfera malsana. Pongámonos en contexto cronológico nuevamente. El público de esta generación no había experimentado la crudeza de la masacre de Texas, un villano que podría ser real como un tiburón blanco, una puesta en escena y maquillaje tan increíbles como en El exorcista. Todas ellas tuvieron un aspecto novedoso, si no muchos. Las que se convirtieron en franquicia fueron en plena decadencia. La gente siguió viéndolas porque crearon una marca identificadora, pero su calidad fue en descenso película tras película. ¿Por qué? Pues ofrecieron la misma fórmula ganadora hasta el hartazgo. Me refiero a los slashers en su gran mayoría, películas en las que un asesino despiadado se carga a todo adolescente promiscuo que haya en el lugar de la manera más salvaje posible. En estas películas, y a pesar de que los personajes como Jason Voorhees, Michael Myers, Leatherface, Freddy Krueger son geniales y ya íconos del género y de la cultura popular, son los que pusieron los primeros clavos en el ataúd del cine de terror estadounidense. Su fórmula ganadora y repetitiva logró colarse con éxito en las salas de cine y permitieron que la creatividad sea desechada. No hacía falta innovar. El público llenaba los cines para ver con qué nuevo objeto podían matar estos asesinos inmortales. Ni siquiera interesaba a los directores que haya una continuidad entre cinta y cinta. En cada final de película el villano moría y renacía en los primeros minutos de la secuela. Tampoco voy a negar que disfrutaba de niño este tipo de películas, pero haciendo un poco de mea culpa puedo decir que mantuvimos vivas esas sagas mucho más de lo que se debía. A veces no salimos de la zona de confort, porque el entretenimiento facilón y pochoclero es lo que queremos. Es más fácil pedir una hamburguesa que hacer una comida casera bien elaborada. Pero hay un punto en el que simplemente nos aburrimos, nos cansamos de masticar siempre lo mismo. Y uno de los grandes problemas es a quién está dirigido en la actualidad el cine de terror. A los adolescentes, a los jóvenes adultos. En épocas anteriores el cine de terror era considerado como gran parte de la maquinaria de Hollywood e incluso considerado para recibir estatuillas de Oscar o premios internacionales, porque tenían desarrollo, tenían un argumento y las actuaciones eran francamente excelentes. Los 90 y 2000 cumplieron con sus cuotas de sagas con fórmulas repetitivas y carentes de innovación. Debo decir que en cada década hay joyas que no se enmarcan en la crítica negativa que estoy haciendo. Reitero que me enfoco justamente en la parte mala de la industria, en los casos particulares, en los culpables de que el género sea lo que es hoy en día. Por ejemplo, el proyecto Blair Witch es un claro caso en el que una buena campaña de publicidad logró atraer una masiva cantidad de espectadores aprovechando el Internet como herramienta de difusión. Herramienta que en décadas anteriores no tenían. Pero sus virtudes son innegables y como película de terror funciona de gran manera. Sé que no es la primera película falso documental o metraje encontrado, como se la llama. La película Holocausto Caníbal ya lo había hecho en los 80 con gran polémica por su crueldad contra los animales e imágenes sospechosamente reales. Pero estamos en Hollywood, y ese film provenía de Italia, así que podemos decir que Blair Witch volvió a colocar en la mesa este subgénero de terror. Pero cuando realmente explotó fue con la película Actividad Paranormal, generando todo esto.
Uno de los directores más prolíficos durante la época de los 90, 2000 y también incluso en la actualidad es el director M. Night Shyamalan. Sexto Sentido, La Aldea y Señales son de mis favoritas personales, pero admito que el mismo director repitió su fórmula de plot twist hasta hacerla predecible y ridícula en films como La Dama en el Agua y The Happening. Otro claro exponente del terror de estas dos últimas décadas fue Insidious, una muy buena película manejada dentro de los clichés y estereotipos del género, pero nuevamente arruinada con sus repetitivas secuelas e incluso precuelas. Sé lo que hiciste el verano pasado, Scream, El juego del miedo, Destino Final, son películas que en sus primeras partes sí ofrecieron algo distinto al público. Es por eso que calaron y aún tenemos secuelas de algunas de ellas. Pero esto es mera producción en serie, cine para ganar dinero, no hay alma, no hay intención de impactar más que con litros de sangre. Es la prostitución del cine de terror. Por favor, hay sagas que tienen más de 6 películas, cuando pueden siquiera hacer 2 sin repetir fórmula. Bueno, la idea original era hacer un solo video con toda la historia del género de terror, pero al empezar a editarlo realmente me di cuenta de que ya iba más de 10 minutos y para hacerlo más liviano tanto como para ustedes como para mí en la edición, decidí partirlo a la mitad y hacerlo en 2 partes. Así que si les gustó esta parte del video, denle un like, suscríbanse al canal y estén atentos porque en unos días voy a subir la segunda parte. Nos vemos en el próximo video.